Cada día la vida nos susurra, a veces en el silencio de una respiración, a veces en una intuición que no sabemos explicar, a veces en el simple anhelo de volver a nosotros mismos. Este espacio es un recordatorio de que dentro de ti hay un infinito que siempre ha querido hablarte. Mi nombre es Vanessa Londoño y este podcast nace como un lugar para reflexionar, aprender, compartir. Aquí no hay verdades absolutas, solo el deseo de que esos susurros del infinito te devuelvan a ti. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de este canal Susurros del Infinito. Y quiero contarte que este episodio nace de la inspiración del Día Internacional del Yoga. Y pues que se celebra el 21 de junio y me hace muy feliz incluso comenzar con este canal hablando sobre este tema que en lo profundo me encanta, que disfruto muchísimo de estas enseñanzas y que hoy me llevan a diferentes reflexiones. Pues hoy justo que estoy grabando este primer episodio es el Día Internacional del Yoga, hoy es 21 de junio del 2025. Además de ser el solsticio de verano, que en otro momento hablaremos sobre astrología, que es otra de mis grandes amores. Pero este episodio nace de entrar profundo sobre esta pregunta, sobre qué es el yoga. Porque hoy, pues, hablamos del Día Internacional del Yoga y que hace cuánto lo declararon como ya un día oficial internacional, pero me gustaría ahondar un poquito y como tocar un poquito el fondo sobre en realidad qué es el yoga. Y primero quiero comenzar con hacerte una pregunta y esta pregunta es: ¿qué imagen tienes cuando piensas en la palabra yoga? ¿Cuál fue la primera imagen que llegó a tu mente? Y seguramente llegó a tu mente una imagen de personas flexibles moviéndose, o ya puede ser en la playa o en el atardecer, o quizás pensaste en un salón con inciensos, con cuencos, o quizás pensaste en eso que conocemos nosotros como un hippie que anda descalzo con ropa súper ancha. Bueno, realmente cuando nosotros, incluso lo he preguntado como, bueno, ¿qué imagen te llega a ti con la palabra yoga? Y esas son unas de las preguntas. También me han mencionado sobre una persona meditando. Y por eso el propósito principal de este episodio es que quiero que hablemos sobre esas imágenes que llegan y de quizás desmitificar esos conceptos o creencias de lo que sobre todo en Occidente entendemos como yoga. Y era que hiciéramos como un doble clic a esas imágenes y que nos cuestionáramos un poquito hoy sobre qué es yoga en realidad, qué significa, cuál es el origen. Y este episodio nace de la inspiración de ir más profundo sobre esas enseñanzas y lo que conocemos acá en Occidente como yoga, a modo también como de aprender algo nuevo, porque puede que estés escuchando este episodio y ya hayas hecho yoga anteriormente, me refiero a posturas. Si ya has hecho posturas anteriormente o si nunca has ahondado en esta práctica o en esta filosofía o en esta enseñanza, que ya vamos a hablar como un poquito más sobre qué es en realidad, si es como una práctica, si es un método, si es
un adjetivo, un sustantivo, una acción, bueno, que incluso me parece muy importante, esto es como una reflexión y es que incluso para nosotros, los que estamos en este mundo del yoga, como yo, que comparto esta filosofía, que me gusta divulgar esas enseñanzas, sus prácticas, como todo alrededor de esto, es muy importante que no olvidemos cuál es la esencia como tal y que volvamos siempre al origen y que volvamos siempre a, a preguntarnos cuál es esa meta final, cuál es la esencia de todo esto o de practicar esto. Y bueno, aquí viene como lo paradójico, porque si bien mi propósito en este episodio es contarte sobre qué es el yoga, cómo ahondar más en estos conceptos, y hay libros enteros que hablan del yoga, al mismo tiempo es algo que cuesta mucho explicar con palabras. Es como explicar el viento, tú ves el viento, lo sientes en la piel, pero por ejemplo ponerlo en papel es algo casi imposible. Y quizás lo que tú dibujes no se va a entender en esencia qué es. Pero también es cierto, el tema del yoga, que hay libros de maestros antiguos o tratados que nos dicen qué es el yoga, que nos dan una definición del yoga, y por eso traigo para este episodio esa información de estos libros o de estos tratados que dentro del yoga han sido esenciales cuando hablamos de esta práctica y que en realidad la mayoría de ellos deberíamos, o algunos de los que vamos a mencionar, todo profesor de yoga deberíamos conocer, y no solo conocer, sino regresar nuevamente a estos libros, así sea que practicamos o enseñamos solo asanas, que está bien, en realidad no tengo ningún conflicto de esto, pero me parece muy importante que aún así cuando enseñamos como así sea posturas, nunca olvidemos en nuestra mente cuál es el final de todo esto, cuál es el final de esta práctica, que ahí es cuando entran estos libros a aterrizarnos nuevamente con esta esencia del yoga. Y pues primero voy a comenzar con una reflexión personal, porque en realidad lo he vivido como practicante, como divulgadora de esta enseñanza, y es que, en mi opinión personal, lo que hoy conocemos como yoga, al menos en Occidente, se ha convertido, afortunada y desafortunadamente, en una moda. Sí, así de simple, así de incómodo, así de real. Por eso, quiero comenzar con este statement, como con esta declaración, como con esta afirmación. Y es porque hoy lo decían mis redes sociales sobre una reflexión que tenía reflexionando sobre el Día Internacional del Yoga, sobre recordar en realidad por qué es el yoga y bueno, tocar un poquito de fondo. Y es que lo que compartía ya, yo decía que cuando algo se vuelve moda, siempre camina dos caras, dos caminos posibles, y no solo posibles, sino también inevitables. Y dos de esos caminos es uno de luz y uno de sombra. Esa es casi que la realidad, por lo menos para mí, como yo asimilo esta información. Y pues estos dos caminos, uno de luz y uno de sombra, primero, el yoga atraviesa un camino de luz porque primero permite que más personas conozcan esta práctica, que el yoga se muestre, que se nombre, ya muchísimas personas saben o digamos como
no solo saben, sino como tú ya sabes de qué le estás hablando. Por lo menos no es aunque mm, se confundan un poco con el tipo de ejercicios o las posturas, que es normalmente lo que conocemos acá en Occidente, pues por lo menos no es un término desconocido totalmente para ellos, sino que por lo menos ya tienen una idea de lo que es esa práctica. Entonces, incluso nosotros podemos escuchar que se habla del yoga en oficinas, o se habla en universidades, o se habla en gimnasios, o en la misma publicidad en redes sociales. Y eso para mí me parece muchísima expansión y una gran oportunidad para compartir esta enseñanza. Pero también está la sombra, también está la otra cara de esta moneda, también está este otro camino que, pues, como cualquier expansión, también tiene como este camino que es la sombra, que caemos o el yoga cae como en ese vacío de sentido, de que demuestre la forma y se olvide el fondo en realidad, de que como algo se vuelve moda o se vuelve muy conocido, se puede desvirtuar o desdibujar la esencia real del yoga. Y eso se puede confundir como en una postura, por ejemplo, sin propósito, o de que simplemente se transforme en un producto de consumo rápido, o en una meditación sin alguna dirección. Entonces, siento que la moda trae esto, la moda trae estos dos caminos que me parece importante. A mí me gusta como esta frase, como hacerle como doble clic. Y hacerle doble clic es como ir un poco más al fondo. Y es para nosotros, bueno, educarnos un poco y conocer si es lo que nos llama la atención, si sentimos que es algo de nuestro camino o algo que practicamos, como hacerle ese doble clic y entender qué es el yoga en realidad. Cuando algo se vuelve moda o algo se vuelve tan conocido como, bueno, hagámosle doble clic a esto y entendámoslo un poco. Entonces, primero, hablemos un poquito sobre qué significa la palabra yoga. Y yoga es una palabra sánscrita que se deriva de la raíz yug, que significa unión. Esto es lo que vamos a encontrar en todos los libros de yoga. O sea, si tú abres un libro de yoga, primera página, ¿qué es el yoga? O el primer capítulo, ¿qué es el yoga? Lo primero que te van a decir o que te van a explicar es yoga, palabra sánscrita que se deriva de la raíz yug, que significa unión. ¿Qué es la unión de qué? Del alma individual con el espíritu. Pero que en su sentido más elevado del yoga, el yoga es la unión del alma individual con el espíritu mediante técnicas científicas de meditación. Y aquí entra la palabra meditación. ¿Qué significa la palabra o qué significa meditación? Y meditación es la concentración interior cuyo objetivo es percibir a Dios. Aquí entro en un tema importante y es porque nosotros encontramos mucho, también la meditación es uno de los temas que entran acá en qué es el yoga, porque dentro de mi experiencia, también compartiendo la meditación durante varios años, conociendo como las personas que comparten la meditación, podemos encontrar de que tiene muchos beneficios. Cuando hablamos de la meditación, escuchamos que tienen muchos beneficios con respecto a la mente, con la concentración, con la ansiedad o con la depresión, que tiene muchos de estos beneficios, ¿cierto? Pero también como la palabra yoga
siento que la meditación, cuando hablamos de eso, se queda todavía corta, porque la meditación como tal, en esencia, es percibir a Dios. Mediante el recogimiento interior y mediante la concentración interior, es percibir a Dios. Ya vamos a hablar un poquito sobre el yoga y la meditación, porque sé que es un tema que se confunde mucho. Digo que se confunde mucho porque incluso en estos días estaba con unos amigos, una pareja, y ellos tienen un grupo de meditación. Ellos, bueno, ellos son meditadores, tenemos un grupo nosotros, pero ellos dos tienen un grupo de meditación donde comparten como la meditación como tal, un grupo de meditación. Y ellos me contaban que, ellos me decían, Vanessa, tú como, me decían, imagínate que nos ha pasado de que nosotros la meditación que hacemos, ellos la hacen en la unidad donde ellos viven y que han divulgado como este grupo de meditación en la unidad. Y me decían, Vanessa, muchas de estas personas cuando llegan a meditación llegan con un mat, creyendo que van a llegar a hacer posturas. Y en realidad, en la meditación que nosotros compartimos, sí se hacen ejercicios prácticos y ahí entra el tema de las posturas, de los movimientos físicos, pero pues se hacen esos ejercicios físicos por 15 minutos, se medita por 30, 40 minutos y luego otros 15 minutos al final se hacen nuevamente esos ejercicios físicos, que estos ejercicios físicos ayudan a que cuando tú entres en meditación puedas entrar en mayor concentración. Eso te libera muchísimo las tensiones. Pero entonces con este tema de la meditación, la traigo acá porque también es uno de estos temas que la meditación está dentro del yoga. Tiende a tener como esta quizás confusión, o no solo confusión, sino que no se va al fondo de todo y es la percepción de Dios. Y es totalmente, pues yo lo entiendo totalmente porque pues me ha pasado de que en una empresa, por ejemplo, quieren enseñarle a personas o el mindfulness o la meditación, pero pues obviamente no van a entrar con este tema de percibir a Dios o no lo van a enseñar así como tal, sino que lo muestran como sus beneficios de más calma interior, más paz interior. Y sí, esos son unos de los, como lo que uno comienza a sentir cuando comienza a meditar, pero el objetivo final es esa percepción de Dios. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, sobre uno de los libros que es los Yoga Sutras de Patanjali, que los Yoga Sutras es un tratado de Patanjali, que Patanjali fue un sabio, incluso creo, pues, es de los libros que más importantes del yoga, por no decir que el más, bueno, es uno, porque los otros son el Bhagavad Gita y bueno, otros libros importantes, pero este es uno muy importante, que ya más adelante vamos a hablar de esto, pero traigo el tema de los Yoga Sutras de Patanjali porque él define la meditación o como la meditación auténtica, como la meditación real, y es experimentar conscientemente a Dios mediante la percepción intuitiva. O sea, él nos habla de una experiencia consciente de Dios. Esa es la meditación, así es como Patanjali lo describe. Es decir, es ese estado que se alcanza solamente cuando una persona ha logrado una concentración muy firme mediante la cual desconecta su atención de los sentidos, es decir, del olfato, de la vista, de todos estos, y no es perturbado por impresiones sensoriales provenientes del mundo externo. Es decir, la meditación es el paso anterior a lo que conocemos como iluminación o samadhi, que esta es la meta final del yoga. Aquí entran
temas muy importantes porque hablamos de la iluminación o de Samadhi y hay muchos estados de Samadhi, incluso, pues como acá abriendo un paréntesis, uno de los estados de Samadhi, por ejemplo, es, se llama como Savikalpa Samadhi, que es cuando la persona, como lo acabamos de mencionar, em, re- retira o la, sí, como la retira la fuerza vital del cuerpo. Y no sé si han escuchado que los yogis, dicen como los yogis, son capaces de retirar, pues como de apagar su corazón, como dejar que lata, es decir, entran como en un estado como inmóvil o como muerto en realidad, entre comillas, o rígido, y ellos son totalmente conscientes de ese estado de animación suspendida, en la que permanece como su cuerpo. Em, entonces, esto, por ejemplo, es uno de los estados de iluminación. En la iluminación hay varios como estados, pero este es uno que se llama como Savikalpa Samadhi. Hay otro estado que es muchísimo más avanzado, que es cuando ya los maestros muy avanzados, que nos hablan como de que ya comulgan con Dios, sin que exista como esta inmovilidad en su cuerpo y pueden continuar como con sus deberes mundanos al mismo tiempo, o sea, son como despiertos despiertos me refiero como a movimientos en el mundo, haciendo sus deberes, sus trabajos, sus tareas, sus cosas, y están en un estado de iluminación, por ejemplo. Entonces, em, bueno, ese era como un paréntesis, como en Samadhi, pero retomando un poco con lo que estábamos hablando sobre esta definición del yoga, yo sé que acabo de decir muchísimas, como un montón de definiciones sobre, bueno, el yoga significa esto y la meditación es esto y Samadhi es esto, pero son eh, como conceptos importantes que nosotros tengamos en cuenta y que armemos como armemos la estructura de en realidad qué sirve para, pues como cuáles son esos peldaños, esas escaleras y por qué hablamos de Samadhi y eso. Entonces, lo traigo a esta información porque cuando nosotros leemos los libros de yoga, siempre hablan primero de la meta final. Como les mencionaba al principio, cuando nosotros abrimos un libro de yoga y nos dicen qué es el yoga, siempre nos hablan sobre qué es la unión con Dios y muchos de ellos hacen como esta reflexión sobre, bueno, y que Dios, y entonces está Brahma, y Brahma es todo lo que existe, Dios es todo lo que existe. Entonces, primero, la mayoría de estos libros de yoga nos hablan sobre esta definición que es la unión con Dios de la percepción intuitiva de Dios a través de la meditación. Y luego, cuando nos dan esta definición de qué es Dios, nos hablan es de los medios, es decir, el cómo llegamos allá, cómo llegamos a esa unión con Dios o el cómo llegamos a esta, em, esta percepción intuitiva de Dios. Entonces, que hay unos de los medios son los ejercicios de respiración, son las posturas físicas o asanas, pero no se quedan ahí, sino que van más allá y que incluso antes de la respiración y las posturas hay otras cosas hay otros como otros peldaños, llamémoslo así, que nos hablan de los llamas y los niyamas, que es la base por donde empieza este camino. Es decir, esto que acabo de mencionar podríamos decir que el yoga es la unión con Dios, es esa unión con Dios, pero también podemos decirte que el yoga es ese método científico porque es comprobado para la unión con Dios. Entonces, yoga es como un camino, pero también es la meta final. Es este camino que nosotros vamos recorriendo con una intención clara de una unión con Dios o una unión con lo divino o una unión con lo trascendente, como tú
lo quieras como con información que conectes. Entonces, antes de hablar como de este camino que es el yoga, me gustaría hablar un poquito como de historia. Y en algún momento pues haré un episodio enfocado en la historia del yoga con datos específicos. Pero esta vez lo mencionaré en forma muy general y como yendo un poco más a fondo a las enseñanzas de algunos de los textos específicos que han sido muy importantes en yoga. Entonces, como la historia va a ser un poquito como general, pero y teniendo en cuenta que hay mucha información de historia, pero lo más importante, como los datos más importantes que necesitamos saber como para tener un contexto general sobre yoga, o como de dónde viene o como cómo ha recorrido, cómo se ha recorrido de forma general, pues lo hablaremos en este primer episodio. Y bueno, vamos a volvernos un poquito en la historia y vamos un poco a los comienzos. Realmente el yoga no tiene una fecha exacta, pero los estudios históricos y los textos sagrados nos dan algunas pistas. Dicen que los orígenes del yoga se remontan hace 5.000 años, aunque hay algunos historiadores que dicen que es mucho más antiguo. Y el primer vestigio o huella arqueológica del yoga aparece en las excavaciones de la antigua civilización del Valle del Indo, que es lo que en ese momento se conoce como Pakistán e India, y allí se encontraron las primeras posturas, que una de ellas, o sea, la primera que encontraron es la postura de meditación. Estos sellos datan del año 2500 y 1800 antes de Cristo. Pero el yoga ya como sistema filosófico, espiritual y práctico se desarrolla en los Vedas, que los Vedas son los textos antiguos más sagrados de la India. Y estos fueron escritos en el año 1500 y 800 antes de Cristo. Que aquí es cuando aparece la raíz yug, lo que ya les mencioné anteriormente, el significado de la palabra yoga, que aquí en estos textos es cuando ya aparece ya como ya esta raíz, ya hablan como de esta raíz, como el significado de esto. ¿Y quiénes escribieron estos textos? Los Vedas, los textos de los Vedas los escribieron los rishis, que son los sabios, lo que se conoce como los sabios iluminados de la antigua India. Y a ellos les fueron revelados intuitivamente esta información. Es decir, ellos se fueron por allá a meditar y descargaron esta información. Aquí es importante entender que claramente el yoga ha estado evolucionando. No en su esencia como tal, la esencia sigue siendo la misma, pero sí la forma en que se compartía. En ese tiempo, cuando estamos hablando de los Vedas como tal y más atrasito, no existía la escritura, sino que era algo que se revelaba. Los Vedas están escritos en un lenguaje que es poético, que es simbólico, que es ritualista. No son escritos como los Yoga Sutras, que ya vamos a hablar de eso, los de Patanjali que les mencioné ahorita, que los Yoga Sutras es como escrito en un modo de manual, sino que los Vedas tienen, ¿cómo decirlo? Como que contienen himnos, contienen oraciones, no hablan de posturas físicas ni de técnicas, pero sí hablan de la unión con el cosmos, hablan de la conciencia universal. Entonces estos Vedas eran como en esta, escritos como en este, como con este simbolismo, y luego de los Vedas llegó en el año 500 antes de Cristo los Upanishads, que los Upanishads, o sea, primero estuvo los Vedas, luego llegaron los Upanishads,
que son otros textos que trajeron el yoga como en una forma más filosófica y contemplativa. Y aquí ya los Upanishads se pueden leer, ya están escritos en forma poética. Upanishads, la palabra Upanishads significa siéntate y escucha, que eso significa como siéntate ya a los pies del maestro y escucha, como ya te puedes sentar y escuchar. Antes ya era como más ritualístico, más de otra forma, y ya esto viene a traer como ya una enseñanza ya es como más de transmisión. Luego de los Upanishads llegó este libro por Patanjali, que ya les mencioné, que es los Yoga Sutras de Patanjali. Y Patanjali fue un famoso exponente del yoga que en realidad no se sabe sobre su vida, no hay información biográfica de su vida, pero sí sobre sus textos. Y aquí nos dicen más o menos que pues lo que nos pueden decir es que es desde el siglo II antes de Cristo y siglo V después de Cristo, pero más que todo hablan como el siglo II antes de Cristo. Y Patanjali es muy importante porque es quien ordenó por primera vez la filosofía del yoga como en un sistema práctico de 8 pasos. Es decir, él dice que para alcanzar un estado de iluminación o de realización del ser hay 8 pasos, porque ya la iluminación o la realización del ser ya es como el fin del yoga. Y aquí pues vale hacer como un paréntesis porque dicen que estos sabios, estos rishis de la antigüedad, devolviéndonos un poquito como a los orígenes, no recibieron esas enseñanzas porque sí, de la nada. Cuentan que al ver a la humanidad tan perdida, tan enferma de sufrimiento, de guerra, de desolación, decidieron retirarse a meditar profundamente, a vaciarse, a silenciarse, para poder descargar como esta información, esta sabiduría y traerla de vuelta ya como un regalo a la humanidad. Es como un regalo para aliviar el dolor. Y aquí es donde quiero detenerme un momento en los Yoga Sutras de Patanjali, como ahondar un poquito más como sobre los Yoga Sutras, creo que es uno de los libros más importantes. Y porque creo que todos los que enseñamos yoga deberíamos tener este libro siempre cerca. No para recitarlo en memoria o estudiarlo así como teoría fría, sino para recordar la esencia real del yoga, para no perder el sentido en medio de tanta forma vacía. Este libro no es como cualquier otro libro, es como una pequeña Biblia del yoga. Es muy chiquito en realidad, pero bueno, los otros es como para uno sentarse un rato, pues en realidad hay muchos maestros que escriben las interpretaciones sobre este libro. Pues es muy importante acá el discernimiento, como bueno, dónde voy a buscar la información para poder encontrar, como tratar de extraer en serio como la esencia real del yoga, como alguien que me enseñe, un maestro que me enseñe cuál es la esencia de esto. Entonces, estos Yoga Sutras de Patanjali está escrito en sutras, como en versos, y cada uno es como una semilla. Entonces, incluso uno lee una línea y podrías quedarte días como reflexionando, sintiéndola, practicándola. Es como cuando uno abre la Biblia y lee un versículo, uno se queda un rato sintiendo ese versículo, como recibiendo como la información, la esencia de esto. Entonces, bueno, y es un texto para vivirlo, no es como un texto que uno va a decir, se lo lee y ya, no, es un texto en el que uno vuelve, y uno practica yoga y uno vuelve a un verso. Entonces, bueno, ya sabemos que yoga significa unión,
Pero ¿qué significa sutra? Cuando ya hablamos de los Yoga Sutras. Y sutra viene de la misma raíz que la palabra sutura, que es como coser, tejer, como los hilos que unen una tela, o las costuras como para cerrar una herida. Entonces, son como estas hebras de sabiduría, o esas escrituras de sabiduría que buscan unir las partes de nosotros mismos que andan separadas. ¿Cuáles son esas partes de nosotros que andan separadas? Los pensamientos dispersos, las emociones desbordadas, las creencias que nos alejan de nuestro verdadero ser. Entonces, el yoga es el arte de volver a coser esas partes rotas. Y este libro, este texto de los Yoga Sutras, es eso. Es un tratado sobre como un manual, un texto que nos dice, nos enseña cómo coser esas partes rotas y volver a la unidad, de volver a ser uno. Y Patanjali en este libro menciona esos 8 pasos, ¿cierto? Menciona estos 8 pasos. Y antes de estos 8 pasos, al principio nos habla qué es el yoga, pues o como la situación como tal, nos da como un contexto. Y esta frase es muy conocida en yoga, que nos dice que pues para definirnos cuál es su definición del yoga. Y él lo dice así, él dice Yoga Shita Vrit Nirodha. Y esto dice que el yoga es la quietud de los patrones o movimientos de la conciencia. Entonces dice, cuando tú te concentras y te aquietas, puedes descansar en tu verdadera naturaleza. Por el contrario, estarías identificado con las modificaciones. Y luego nos habla como de esos patrones de la conciencia que algunos son dolorosos y otros no. Entonces, ya como modo general, o sea, lo más importante de esto es entender para Patanjali qué es el yoga. Que él dice, yoga es la quietud de los patrones o movimientos de la conciencia. Es decir, quietud. La palabra quietud aquí es supremamente importante. Que, bueno, me voy a saltar algo, un poco algo y es, voy a abrir un paréntesis, y es que todos sabemos, o creo que los profes de yoga estarían muy de acuerdo conmigo con esto, y es que nosotros para poder llegar a un estado de quietud tenemos que crear una acción con algo. O sea, para poder llegar a un estado de quietud mental hay que hacer algo. Hay que hacer una acción, hay que hacer o una respiración o una técnica o algo para poder entrar en un modo de quietud. Por eso en los círculos de meditación que comparto, incluso en mi curso de meditación, las técnicas que yo enseño son, primero, hay unas técnicas antes de sentarse a estar quietos. Si nosotros nos sentamos a meditar completamente desde a meditar sin hacer un proceso antes, sin hacer una acción antes, pues obviamente va a ser muy poco fácil para nosotros poder aquietar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Entonces, eso es ya lo que luego nos explica Patanjali. Entonces ya ahora están acá estos 8 pasos de Patanjali. Ya aquí cierro paréntesis y volvamos a lo que nos dice Patanjali. Entonces nos habla de 8 pasos. Los 2 primeros pasos son lo que conocemos como llamas y niyamas, que se traducen como reglas o preceptos, que en realidad es en un sentido moralista, como los mandamientos, que nos hablan como ciertas acciones o algunas reglas para en realidad tener una vida más rica y feliz y despertar nuestra verdadera naturaleza. Pues cuando Moisés vino a entregarnos estos 10 mandamientos, él no lo hizo porque sí, sino que nos hablan de, en realidad,
si tú quieres evolucionar, si quieres realizarte en el ser, pues sigue estos mandamientos. Ellos no dan esta información porque sí. Lo mismo pasa con el yoga, que se asemeja muchísimo con los mandamientos. Entonces nos hablan de los yamas y los niyamas. Porque en realidad existen estos yamas y estos niyamas? Pues porque en realidad a veces los olvidamos. Porque nosotros, los seres humanos, por nuestra propia mente inquieta y confundida, no solemos percibir con claridad cuál es nuestra esencia, ni tampoco las leyes profundas que rigen la vida, el universo o la energía. Y muchas veces aprendemos a través de una prueba y error, de golpes y caídas. Y ahí es cuando nosotros decimos como, este camino me hace bien y este otro me alejaba de mí misma. Entonces, los llamas y los ni llamas son como estas reglas y son como un mapa, una guía que nos evita algunos de los desvíos dolorosos, es decir, nos ayuda a actuar correctamente, que no son imposiciones, sino que son recordatorios amorosos de cómo volver a nuestra esencia, cómo volver a casa. Y bueno, los llamas son 5, los niyamas son otros 5, en total son 10. Los llamas esos 5 son, los voy a mencionar de forma muy general, incluso quiero hacer un episodio explicando estos llamas y estos niyamas porque es una información súper rica que algunos pues se pueden interpretar, yo lo veo como una forma muy sutil y otra también de una forma muy obvia. Entonces, bueno, eso será como tema de otro episodio, pero en este les voy a mencionar de forma muy general. Entonces, los llamas están la no violencia, no mentir o hablar con honestidad, no robar, moderación y la no avaricia. Entonces, ¿qué hacen estos llamas? Estos llamas limpian los órganos de la acción. Recordemos que el yoga es un camino y un método y es purificación en realidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces los llamas limpian como esos órganos de la acción. El segundo peldaño están los niyamas, que ya los niyamas son como lo que sí deberíamos hacer, como llamas como lo que no, como las restricciones, y los niyamas es como lo que deberíamos hacer, y nos hablan como de la limpieza, el contentamiento o la satisfacción con la vida misma, la austeridad, el autoestudio y la devoción a Dios. Y los niyamas limpian los órganos de la percepción, que recordemos que la unión, pues como el propósito del yoga es la unión y tener una percepción intuitiva de Dios. Y por eso limpiar estos órganos de la percepción es supremamente importante. Entonces, mientras nosotros hagamos estos 5 preceptos que nos dicen los sabios, nos dicen, bueno, vamos a poder evolucionar y vamos a poder ampliar nuestra conciencia. Entonces, estos son como los 2 de los 8 pasos que dice Patanjali. El tercero, este sí lo conocemos mucho, que son las asanas o posturas, que por eso se conocen yoga. Cuando mencionamos la palabra yoga, la mayoría pues lo asemeja como las clases de posturas, como de movilidad del cuerpo. Y pues las asanas tienen un propósito muy importante y es mantener el cuerpo saludable. Según las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, él dice que un verdadero yogi es aquel que utiliza técnicas científicas para lograr la comunión con Dios. Y las posturas físicas o las asanas no son el fin del yoga, no son el fin del yoga, sino una preparación del cuerpo para la meditación profunda. Porque la meditación no es posible si antes no
hay ciertos grados de control y relajación en el cuerpo. Y el propósito real de las posturas es ayudar a realinear la columna vertebral, ajustar esas vértebras desalineadas y liberar la presión sobre los nervios comprimidos, que los nervios son canales por donde fluye la corriente vital o el prana hacia los órganos del cuerpo. Es decir, la columna vertebral es el principal conducto para el control de esa fuerza vital. Y esa energía no solo es esencial para la práctica espiritual, también es el factor más importante para la curación, la vitalidad, la prevención de las enfermedades. Entonces, por eso en yoga movemos mucho la columna. En realidad nosotros hacemos los saludos al sol, por ejemplo, que son como la secuencia básica tradicional o Surya Namaskar, que empieza a activar nuestro cuerpo y empieza es como, tiene que ver mucho con ese movimiento de la columna vertebral. Entonces, el movimiento de la columna es muy importante para, como para alinear ese prana, que el prana en realidad es el que va hacia todos los órganos del cuerpo y es lo que es como esa energía misma, esa energía viva, esa energía que mantiene el cuerpo vivo. Entonces, esa es la principal razón de las asanas. Que luego de las asanas es el tercer peldaño, y luego de las asanas vienen los pranayamas, o lo que se conoce como ejercicios de respiración, pero más allá de ejercicios de respiración es el correcto uso del prana o la energía vital. Es el control de la energía vital. Es decir, cuando ya hemos hecho posturas físicas o asanas, ya hemos preparado el cuerpo y luego nos disponemos con el siguiente paso, que es el control de la misma energía. Las asanas tienen muchísimos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, o el movimiento del cuerpo, es que generan o sí, como que promueven el aumento de la energía vital en el cuerpo. Y eso es súper beneficioso para la salud, para la curación, para la vitalidad misma. Entonces, bueno, tenemos las asanas, que es el tercer peldaño, tenemos los pranayamas, que es el cuarto. Luego de que hemos tenido un control de esa energía vital, llega pratyahara, que es retirar los sentidos, es decir, retirar la energía de los sentidos. Los sentidos me refiero al oído, al olfato, a la vista, a todos estos órganos de los sentidos, que cuando la mente se desvincula de los objetos externos, los sentidos hacen lo mismo. Yo lo explico en el grupo, en mi curso de meditación, que cuando nosotros cuando escuchamos decir hacia dónde va tu atención, va tu energía, cuando tú tienes los ojos abiertos, estás mirando hacia afuera, toda tu energía va hacia afuera. Cuando tú cierras los ojos, ahí se recoge también no solo tu mente, sino también tu energía. Entonces tu energía va hacia adentro y toda tu percepción va hacia adentro. Luego de pratyahara viene dharana, que es la concentración, que es enfocar la mente en un objeto. Luego de dharana viene, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y es que cuando hablamos de concentración, muchas veces creemos que la meditación es solo concentración y no, la concentración es una herramienta de la meditación, pero no es meditación como tal. La meditación ya viene del siguiente peldaño, que es lo que conocemos como dhyana, D-H-Y-A-N-A, que es cuando toda la percepción se dirige hacia ese objeto en particular, que normalmente es Dios. O sea, dhyana significa meditación como tal. La meditación es tener percepción completa de Dios.
Y como último peldaño, claramente el fin del yoga es el samadhi o iluminación, que es cuando la naturaleza esencial del objeto brilla desprovista de forma vacía. Y eso se llama samadhi. Esos son los 8 peldaños. Esos son los 8, como el camino que nos dio Patanjali y nos dijo, bueno, si ustedes quieren dejar de sufrir, ese es el camino. Eso es como una pincelada de forma muy general para responder sobre qué es el yoga, porque el yoga puede significar una unión con Dios, sí, eso puede sonar muy simple en realidad, y es muy simple en realidad, pero al mismo tiempo es algo muy infinito. Entonces, bueno, eso es como una forma muy pincelada sobre este texto tan importante, sobre el yoga, que nos amplía como nuestra visión sobre ir más allá de una postura, más allá de la respiración, más allá de concentración, y es como que no, ¿cuál es el el final de todo esto? Uno de los libros también muy importantes en el yoga, en el hinduismo sobre todo, es el Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita habla sobre una conversación entre el alma individual y Dios. El alma individual lo personifican como Arjuna y Dios como Krishna. Y por eso escuchamos mucho sobre Krishna. Bueno, ¿quién es Krishna? Haré otro episodio sobre Krishna, que es una historia muy hermosa y es muy parecida incluso en algunos aspectos a la vida de Jesús. Pero este texto habla sobre el Bhagavad Gita, sobre esta conversación que tiene el alma individual y Dios. Y es un texto en el que trata sobre una batalla. Y antes de la batalla, Arjuna tiene dudas porque sabe que se va a encontrar con sus seres queridos, sus primos, sus familiares. Y es cuando llega Krishna, y Krishna, Cristo, como la personificación de Dios, le instruye y le ayuda a despertar de que es necesaria esa batalla. Y en esas inspiraciones que Krishna le da a Arjuna o Arjuna, se va desglosando la enseñanza del yoga. Eso es un texto mucho más extenso de explicar. Es como también explicar la Biblia, algo que se va estudiando paso a paso. Las escrituras tienen algo hermoso y es que siempre te hablan, siempre te dan un mensaje, por muy corto que sea, tiene una gran información para ti. O sea, si tú cierras los ojos y pides como intención y iluminación y abres cualquier libro, texto, ya sea la Biblia, ya sea el Bhagavad Gita, y lo abres en alguna información, te vas a dar cuenta que siempre te hablan a ti de alguna forma y le hablan a todos. Entonces, ese texto del Bhagavad Gita que habla sobre esta batalla, que en realidad esta batalla representa la lucha interna de cada ser humano, la lucha entre el miedo y el deber, el ego y el alma, el deseo y la verdad. Y Krishna no le dice a Arjuna como simplemente lucha y ya, sino que le enseña que el yoga es el camino. Que aquí llega lo que conocemos como los 4 senderos del yoga. Eso es lo que en todas las escuelas vas a encontrar también en yoga. Es algo muy conocido como, bueno, si le preguntas a alguien cuáles son los 4 senderos del yoga, te va a hablar de estos siguientes 4, que es lo que también hablan en el Bhagavad Gita. Entonces, estos 4 senderos del yoga son, primero, lo que conocemos como Karma Yoga. Karma significa acción y Karma Yoga es la acción desinteresada. Karma o la ley del karma no es algo malo. Karma significa acción. Es como la esencia natural del karma, es la ley de causa y efecto, es la ley de la naturaleza como tal. Entonces nos hablan de acción desinteresada. Y el Karma Yoga quita el egoísmo. No sé si has escuchado de pronto cuando vas a un ashram o a una escuela de yoga,
lo que a veces dicen como karma yogis, ha abierto a karma yogis. Karma yogis son como voluntariados, que las personas van allá a hacer voluntariado de forma como para purificar. En realidad lo que hace esto es purificar nuestra mente cuando nosotros hacemos algo sin esperar algo a cambio. Cuando nosotros hacemos voluntariado sin esperar algo a cambio, ese es uno de los senderos del karma yoga, del yoga, perdón, que se llama karma yoga. Y lo ideal es que este karma yoga sea siempre con la intención de servir a alguien como a Dios mismo, servirle a alguien como ver a Dios en la persona que tienes al frente. Entonces, sí, ese es un sendero demasiado precioso, que incluso he visto que en muchos ashrams lo hacen, pues dicen por lo menos haz un voluntariado de 3 meses y las personas se van a hacer voluntariados en diferentes escuelas o ashrams como, como un proceso, ¿cierto? Como purificar la mente y el corazón. Ese es el primer sendero. El segundo sendero es el Bhakti Yoga, y Bhakti significa devoción, es la devoción completa a Dios. El tercero es el Jnana Yoga, que el Jnana significa conocimiento, sabiduría, y puede ser como estudiar las escrituras sagradas. Y el cuarto está el Raja Yoga, que la mayoría de maestros espirituales abordan este sendero, o no lo abordan. En realidad todos los senderos pueden funcionar en simultánea, pero este sendero como tal es lo que muchos maestros dicen como es como el camino real, y en realidad Raya significa real, es como el camino real. Y dentro de este Raya Yoga hay algo que se llama como el Kriya Yoga, que el Kriya Yoga es la técnica como más elevada del Raya Yoga, es como el corazón del Raya Yoga. Y lo que dice Paramahansa Yogananda, uno de los maestros yogis que trajeron el yoga al occidente, dicen que el Kriya Yoga es una técnica científica para lograr más rápido lo que Raya Yoga propone, que es la unión con Dios a través del control de la energía vital en la columna vertebral. Y aquí los kriyas se conocen como esas técnicas, y esas kriyas pueden traer oraciones, pueden traer ejercicios de respiración, de concentración. Bueno, los kriyas pues como que ya son como esas técnicas, pero entonces, bueno, Kriya Yoga está dentro del Raya Yoga. Entonces estos 4 caminos: está el Bhakti, está el Jnana, está el Karma Yoga y está el Raya Yoga. Esos son los 4 senderos del yoga, lo que hablan también en el Bhagavad Gita, que incluso en el Bhagavad Gita, no me acuerdo realmente cuál es este versículo, como esta parte donde Krishna le dice a Arjuna que Raya Yoga es como el camino real. Bueno, ya como para concluir este primer episodio de este podcast, bueno, quise hacer como ese episodio porque a veces en Occidente creemos que sabemos lo que es el yoga, pero la verdad es que muchas personas van a una clase de yoga y en realidad nunca hicieron yoga. Tal vez mueven su cuerpo, tal vez sudaron, pero no tocaron el alma de esta enseñanza milenaria, que el yoga va más allá de esta flexibilidad, que vuelvo y lo menciono, no tengo ningún conflicto con que simplemente una clase sea posturas. Igualmente yo también doy algunas clases que son solo posturas, porque así las personas lo piden y es lo que necesitan, pero no va dando como, nosotros como profes también vamos dando como esos pincelados de dar en una clase, por ejemplo, hablar de los llamas y los niyamas, en una clase hablar sobre el primer llama, luego sobre los niyamas, o dar algún mensaje como tal, o de tener siempre como esa reflexión de que el yoga no es solo las posturas. Y sé que hay personas que comienzan incluso por las posturas. En realidad,
comienzan con las posturas, pero después siguieron con los ejercicios de respiración. Bueno, el yoga es un camino y cada alma sé que se encargará de tocar la puerta en diferentes momentos cuando sea necesario. El yoga es como un río inmenso que fluye desde hace miles de años y que va a dar a orillas diferentes para cada alma. Entonces eso es como algo supremamente como importante tenerlo en cuenta y entender que nosotros también como esta esencia del yoga, como la raíz de todo yoga, es purificar la mente, limpiar el corazón, despertar la conciencia y finalmente liberarnos, lo que se conoce como moksha. El yoga es el camino, pero también es el fin, es la acción que nos lleva hacia la quietud y la quietud que nos prepara también para la acción correcta. El yoga es la búsqueda y también es el hallazgo. Y en el fondo, yoga es volver a ti mismo y descubrir que tú y el infinito nunca estuvieron separados. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que te haya inspirado, que te haya ampliado tu visión o que quizás hayas recordado información sobre esta esencia del yoga. Nos vemos en un próximo episodio.